En el vasto desierto de Nuevo México, en julio de 1947, un incidente aparentemente aislado comenzó a despertar la curiosidad de millones de personas alrededor del mundo. Un evento que, con el tiempo, se convertiría en uno de los casos más misteriosos y debatidos de la historia: el supuesto choque de una nave extraterrestre cerca de la pequeña localidad de Roswell. Pero lo que parecía ser una historia de ciencia ficción se convirtió en un enigma gubernamental que muchos alegan fue un intento deliberado de borrar los rastros de lo sucedido. ¿Qué ocurrió realmente en Roswell? ¿Fue un ovni lo que se estrelló? Y más importante aún, ¿por qué el gobierno intentó ocultar la verdad? Si quieres ver más contenido como este, suscríbete a este canal y activa la campanita para que recibas una alerta cada vez que suba un nuevo video. La historia comienza un cálido 2 de julio de 1947, cuando un granjero llamado William Brazel encontró fragmentos extraños esparcidos por su propiedad, ubicada a unas 75 millas al norte de Roswell. Lo que él encontró no era un simple pedazo de metal o material común. Brazel describió los restos como piezas metálicas, algunas de las cuales no parecían ser de origen terrestre. A pesar de ser algo fuera de lo común, Brazel no le dio mucha importancia en un principio. Sin embargo, a medida que los días pasaron, Brazel empezó a hablar con sus vecinos sobre lo que había encontrado, y su historia rápidamente atrajo la atención. El 7 de julio, las autoridades locales recibieron un informe sobre los escombros. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos fue la primera en llegar al lugar del hallazgo. En un principio, un comunicado oficial se emitió diciendo que se trataba de los restos de un globo de vigilancia militar, parte de un proyecto clasificado conocido como Mogul. Este proyecto consistía en globos de alta altitud diseñados para detectar pruebas nucleares soviéticas. Sin embargo, esta explicación no fue del todo convincente para muchos. El misterio continuó creciendo a medida que la comunidad local y los reporteros de los medios comenzaron a hacer preguntas más profundas. Unos días después, un cambio inesperado en la información dio un giro sorprendente a la historia. El 8 de julio de 1947, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos organizó una conferencia de prensa en la que se mostró a los periodistas los restos recuperados en Roswell. Pero, al contrario de lo que muchos esperaban, en la conferencia se presentó a los periodistas un globo de vigilancia común, no los extraños fragmentos encontrados por Brazel. Este cambio en la narrativa oficial desató la confusión. Los primeros reportes de un disco volante que se había estrellado fueron rápidamente desmentidos. Los militares negaron cualquier vínculo con un ovni y decidieron seguir con la explicación del globo meteorológico. Sin embargo, las inconsistencias en las declaraciones y las declaraciones contradictorias de testigos locales hicieron que la historia de Roswell siguiera siendo un tema candente en los años siguientes. En la época, el clima de la Guerra Fría y la paranoia por los avances nucleares soviéticos podrían haber influenciado en cómo se manejó la información. El gobierno de los Estados Unidos podría haber considerado que la revelación de un posible contacto con seres extraterrestres alteraría demasiado el orden social y político, pero lo que sucedió después alimentó aún más las teorías de conspiración y el misterio que envuelve a Roswell. A medida que pasaban las décadas, nuevas revelaciones sobre el incidente de Roswell salieron a la luz. Varios testigos, incluidos empleados del gobierno, militares retirados y científicos, comenzaron a compartir detalles sobre lo que realmente sucedió en aquel verano de 1947.
Uno de los testimonios más significativos fue el de Jesse Marcel, el oficial de inteligencia de la Fuerza Aérea, que inicialmente inspeccionó los restos en el sitio del accidente. Marcel declaró años después que lo que encontró no era en absoluto un globo meteorológico. Según su relato, los fragmentos eran metálicos y no se parecían a nada que hubiera visto antes. Incluso sugirió que algunos de los materiales tenían propiedades inusuales, como la capacidad de volver a su forma original después de ser doblados. Marcel no fue el único testigo en cuestionar la versión oficial. Otros militares que trabajaron en el caso afirmaron que los restos no eran un globo de vigilancia, sino de algo mucho más avanzado. Algunos llegaron a insinuar que el gobierno de los Estados Unidos estaba intentando encubrir un incidente de contacto extraterrestre. En 1978, el investigador Stanton Friedman entrevistó a Marcel, quien comenzó a hablar abiertamente sobre sus sospechas de que el gobierno había encubierto la verdad. Estas declaraciones comenzaron a abrir la puerta a la especulación de que los restos encontrados en Roswell eran de una nave extraterrestre. A lo largo de los años, más personas comenzaron a hablar de un supuesto encubrimiento por parte del gobierno de los Estados Unidos, y las teorías de conspiración comenzaron a ganar más fuerza. Uno de los elementos más fascinantes del caso Roswell son los informes sobre los cuerpos de extraterrestres. Aunque la versión oficial del gobierno nunca los reconoció, algunos testigos afirman que, tras el incidente, se encontraron cadáveres de pequeños seres no humanos en el lugar del accidente. Estos cuerpos fueron descritos como de baja estatura, con grandes cabezas y ojos oscuros, características comúnmente asociadas con la figura de los grises, los famosos extraterrestres que en la cultura popular se asocian con los ovnis. Varios testigos, incluyendo aquellos que trabajaban en el hospital militar de Roswell, afirmaron haber visto estos cuerpos en secreto, y algunos llegaron a indicar que el gobierno había tomado medidas extremas para ocultar la evidencia. El misterio aumentó cuando se dijo que, en una operación clandestina, los cuerpos de los extraterrestres habían sido trasladados en un avión hacia una instalación secreta. A pesar de las declaraciones de los testigos, nunca se encontró evidencia física que confirmara estos relatos. Sin embargo, los testimonios de quienes afirmaron haber visto los cuerpos continúan alimentando las teorías de conspiración y la creencia popular de que el gobierno de los Estados Unidos ocultó pruebas de contacto extraterrestre. A medida que pasaba el tiempo, el caso Roswell seguía siendo un misterio. En 1952, el gobierno de los Estados Unidos lanzó el proyecto Libro Azul, una investigación oficial sobre fenómenos aéreos no identificados. Aunque este proyecto no fue directamente sobre Roswell, muchos observadores señalaron que el caso de 1947 había sido uno de los principales desencadenantes del aumento en la investigación sobre los ovnis. A lo largo de los años, los documentos oficiales relacionados con el proyecto Libro Azul se fueron desclasificando, y con ellos, las personas comenzaron a tener acceso a más información. Aunque muchos de los archivos revelados no confirmaban la existencia de ovnis o extraterrestres, algunas secciones de los documentos seguían dejando abierta la posibilidad de que el gobierno estuviera ocultando algo. Los analistas y los investigadores de la ufología comenzaron a buscar patrones y discrepancias en los archivos desclasificados, con la esperanza de que algún día se revelara la verdad. A lo largo de las décadas, el caso de Roswell pasó de ser una simple historia de misterio local a un fenómeno global. En la década de 1990, la popularidad de los ovnis y los extraterrestres en la cultura popular creció exponencialmente, impulsada por programas de televisión, películas y libros que exploraban el caso Roswell. La serie de televisión Los Expedientes Secretos X, lanzada en 1993, tomó inspiración de la historia de Roswell para crear una narrativa de conspiraciones gubernamentales y contacto extraterrestre. A medida que la fascinación por los ovnis aumentaba, también lo hacía el interés en el incidente de Roswell. Los testimonios de testigos,
Las teorías de conspiración y los informes de los medios de comunicación continuaron evolucionando, y la historia de Roswell se convirtió en un símbolo del misterio y la desinformación. A pesar de la creciente presión pública y la fama que adquirió el incidente, la verdad oficial seguía siendo la misma. Se trataba de un globo meteorológico. Sin embargo, en 1994, el gobierno de los Estados Unidos publicó un informe que echaba luz sobre el proyecto Mogul, que supuestamente había sido responsable de los restos encontrados en Roswell. Este informe fue, en su mayoría, un intento por parte del gobierno de poner fin a la especulación y cerrar el caso. El informe indicaba que los restos que encontraron los testigos eran de un globo de vigilancia usado en el proyecto Mogul, pero la explicación fue recibida con escepticismo. Los ufólogos y otros investigadores no quedaron convencidos, ya que la información parecía carecer de fundamento y no explicaba muchas de las anomalías observadas en el caso. A pesar de los documentos desclasificados, las inconsistencias seguían siendo demasiado evidentes para aquellos que insistían en la existencia de una conspiración. Un hecho relevante que surgió fue que a medida que se liberaban los documentos, varios detalles fueron eliminados o redactados de manera ambigua. Algunos de estos documentos contenían referencias a investigaciones secretas o menciones vagamente relacionadas con pruebas de fenómenos inexplicables, pero nada que confirmara explícitamente la existencia de un ovni o de contacto con seres extraterrestres. Esto solo sirvió para alimentar aún más las teorías de encubrimiento. De hecho, algunos teóricos afirman que el gobierno estadounidense estuvo trabajando en la recuperación de tecnología extraterrestre y que, si la verdad saliera a la luz, podría haber alterado el equilibrio de poder mundial. Uno de los desarrollos más intrigantes en torno al caso de Roswell es la existencia de lo que se ha denominado Operación Majestic 12, un supuesto grupo secreto formado por altos funcionarios del gobierno de los Estados Unidos para investigar fenómenos relacionados con los ovnis. Según algunos investigadores y teóricos de la conspiración, este grupo estaba encargado de estudiar la tecnología de los objetos voladores no identificados que, según ellos, habían sido recuperados tras el incidente de Roswell. Los documentos sobre la existencia de la Operación Majestic 12 supuestamente fueron filtrados a principios de la década de 1980 y mostraban comunicaciones de alto nivel entre funcionarios gubernamentales, algunos de los cuales eran figuras muy conocidas en la historia de la política estadounidense. El material incluía informes sobre el incidente de Roswell y sugería que el gobierno había estado en posesión de una nave extraterrestre y de cuerpos de seres no humanos desde 1947. El hecho de que estos documentos fueran clasificados como ultrasecretos solo alimentó la idea de que había algo mucho más profundo detrás de lo sucedido en Roswell. Aunque muchos expertos consideran que estos documentos eran falsificaciones bien elaboradas, la especulación sobre la existencia de un grupo gubernamental secreto sigue siendo un tema central en la narrativa del caso. El supuesto encubrimiento de la verdad ha sido tema de debate durante décadas, especialmente porque, según los defensores de la teoría de la conspiración, la existencia de la tecnología extraterrestre podría haber cambiado drásticamente las tecnologías militares y civiles. Si realmente hubo contacto extraterrestre, las implicaciones serían mucho más amplias de lo que se ha mostrado públicamente. La cuestión es, ¿estaba el gobierno ocultando estos avances para mantener el control o para evitar una revelación demasiado impactante para la sociedad? Con el paso de los años, el caso Roswell se convirtió no solo en un fenómeno de la ufología, sino en un mito en la cultura popular. Las películas, series de televisión y libros tomaron el incidente como una base para explorar la posibilidad de vida extraterrestre y las teorías de conspiración gubernamentales. En este contexto, Roswell se transformó en un símbolo del encubrimiento de la verdad y de las intervenciones gubernamentales secretas. Uno de los momentos clave en la popularización del mito de Roswell
fue el éxito de la serie de televisión Los Expedientes Secretos X, que comenzó en 1993. El show se centraba en dos agentes del FBI que investigaban fenómenos paranormales, incluidos los ovnis. Esta serie se basaba en varias teorías de conspiración, incluida la posibilidad de que el gobierno estuviera ocultando la verdad sobre los extraterrestres. Aunque la serie no trataba exclusivamente sobre Roswell, la famosa frase "la verdad está ahí afuera" encapsulaba la sensación general de que había algo más grande y más secreto detrás de los informes oficiales. Además, películas como El Día de la Independencia, Contacto, que exploraban la posibilidad de un contacto con civilizaciones extraterrestres, también ayudaron a aumentar el interés y la fascinación por el tema de los ovnis y Roswell. Estas representaciones no solo capturaron la imaginación del público, sino que también consolidaron la creencia de que un encubrimiento oficial sobre los extraterrestres era no solo posible, sino probable. En este mismo periodo, los eventos de Roswell se convirtieron en un tema recurrente en la cultura popular. Incluso el Festival de Roswell, que comenzó en 1997, se celebró anualmente en la pequeña localidad de Nuevo México. Este evento se convirtió en un lugar de encuentro para entusiastas de los ovnis, investigadores, ufólogos y turistas interesados en el misterio. Este festival, que incluye actividades como charlas, exposiciones y recreaciones del incidente, es una manifestación de la longevidad del mito y el impacto cultural de Roswell. Uno de los mayores obstáculos en el camino hacia la verdad es el silencio de muchas de las personas involucradas en el caso. Muchos de los testigos, tanto civiles como militares, han muerto sin revelar más detalles sobre lo que realmente sucedió en 1947. Sin embargo, aquellos que siguen vivos siguen siendo una fuente vital de información. Testigos como Glenn Dennis, un embalsamador de Roswell que afirmó haber visto los cuerpos de los extraterrestres, siguen manteniendo su versión de los hechos, y cada nueva entrevista agrega una capa adicional de misterio al caso. El incidente de Roswell sigue siendo uno de los grandes misterios del siglo XX, y su legado perdura en la cultura popular. A pesar de las numerosas investigaciones, las declaraciones de testigos y las teorías de conspiración, la verdad sigue siendo esquiva. Los detalles del incidente y las posibles pruebas de contacto extraterrestre continúan siendo objeto de debate y especulación. La pregunta es, ¿realmente se estrelló un ovni en Roswell? ¿O fue todo un malentendido de una operación militar secreta? ¿Qué sabía el gobierno de los Estados Unidos en 1947 y por qué tanto silencio y confusión después de tantos años? Mientras que algunas personas siguen convencidas de que hubo un encubrimiento, otras se aferran a la explicación oficial del globo meteorológico. Lo que es indiscutible es que el incidente de Roswell ha dejado una marca imborrable en la historia de la ufología y sigue siendo un símbolo de la búsqueda de la verdad, de los secretos guardados por gobiernos y, sobre todo, del misterio que sigue rodeando el universo y la posibilidad de vida extraterrestre. Espero que este video haya sido de tu agrado y muchas gracias por tu preferencia. Nos vemos en una siguiente emisión de Sucesos Icónicos.